Bienvenido a Spanish Hacks. En el video de hoy vamos a aprender a usar la negación. Para eso necesitamos una palabra que seguramente conozcas. No. Veamos algunos ejemplos. No tengo hambre. No pude dormir. A partir de mañana no venderán más cigarrillos. Como puedes ver, el adverbio no va inmediatamente antes del verbo principal en estas oraciones. Sin embargo, a veces hay otra palabra entre no y el verbo. Vamos a ver cuáles son esos casos. El objeto directo y el objeto indirecto se escriben antes del verbo tanto en las oraciones afirmativas como en las negativas. Entonces, en estas últimas debemos colocar el adverbio no antes del objeto, ya sea directo o indirecto, y no inmediatamente antes del verbo, como vimos recién. Veamos un ejemplo con cada uno. Nosotros no los comemos. Yo no le compré. Esto también sucede con las oraciones que tienen un pronombre reflexivo. Si no sabes qué es un pronombre reflexivo, no te preocupes. Más adelante tendremos una lección sobre este tema. Veamos algunos ejemplos. No te quiero. Ella no se irá de aquí. Sigamos avanzando con el siguiente punto. En el español existe algo llamado doble negación, que sucede cuando una oración tiene el adverbio no y otra palabra con sentido negativo. Vamos a verlo con un ejemplo. No voy nunca al cine. La otra palabra con sentido negativo de esta oración es nunca, que, como puedes ver, va detrás del verbo, mientras que no va delante, como aprendimos hace un rato. Veamos una lista de palabras con sentido negativo que son utilizadas en la doble negación. Jamás, nada, nadie, ninguno, ninguna, nunca, tampoco. Ahora vamos a ver más ejemplos con objeto directo, objeto indirecto y pronombres reflexivos para que veas que la única diferencia entre la negación simple y la doble negación es que se agrega otra palabra después del verbo. El resto queda igual. No lo sabe nadie. No le gusta nada. No me ayuda jamás. Sin embargo, esta lección no termina aquí. Como acabamos de ver, esto sucede cuando el adverbio no antecede al verbo y la otra palabra va detrás. Pero cuando la otra palabra con sentido negativo va delante del verbo, no es necesario usar no. Vamos a reformular los ejemplos que acabamos de ver. Nunca voy al cine. Nadie lo sabe. Nada le gusta. Jamás me ayuda. Estas oraciones significan lo mismo que las primeras, aunque sean un poco distintas. Listo, eso fue todo por hoy. Sé que es mucha información, pero espero que lo hayas entendido. Si tienes alguna duda, puedes volver a ver este video o dejar una pregunta en los comentarios. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Puedes apoyarnos en Patreon para acceder a contenido inédito que te ayudará a mejorar tu español. Encuentra el link en la descripción junto a todos los beneficios que Spanish Hacks tiene para ofrecerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.